de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Oro, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: miró, pero no entró. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que la mayoría de todos los que estamos acá conocemos algo de la vida de Moisés. Moisés fue escogido para liberar al pueblo de Israel. Dios le preservó la vida cuando había una gran matanza de todo niño varón de los hijos de los israelitas en Egipto. Le permitió ser criado en el palacio. Fue prohijado por la hija de Faraón. Y Moisés parece ser que conocía el propósito que Dios tenía con él. Sabía que Dios lo usaría para liberar a su pueblo. Así lo dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban hablando acerca de él. Pero ustedes conocen la historia. Moisés mató a un egipcio y esto llegó a oídos de Faraón. Así que Moisés le tocó huir de Egipto porque era buscado para matarlo. Estuvo 40 años en el desierto y de 80 años lo regresó el Señor a Egipto para liberar a su pueblo. Y tal cual como Dios se lo reveló, así se cumplieron las señales. El pueblo salió con riquezas. Y estando en el desierto, camino hacia la tierra que Dios les había prometido, el pueblo se quejó, murmuró, y esto hizo que Moisés reaccionara de una manera como nunca debió haber reaccionado. Nota que muchas veces la conducta insistente de quien en algún momento por todo decide quejarse, decide ir en contra de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios está diciendo, es algo de lo que nos debemos cuidar. Debemos cuidarnos de aquellas reacciones negativas que muchas veces algunos están teniendo y que pudieran provocar en nosotros reacciones que van en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios aprueba, de aquello que como cristianos, que como hijos de Dios
debe ser nuestro comportamiento, la forma como debemos enfrentar aquello que esté sucediendo. El caso fue que Moisés reaccionó como no debió haber reaccionado. Y esto trajo como consecuencia que Dios le dijera que ya no entraría a la tierra que les había prometido. Desde ese momento, escuche bien, hasta el día en que llegó el momento de entrar a la tierra que Dios les prometió, Canaán, pasaron años. Y muchas veces pensamos que lo que hicimos en el pasado, quizás Dios de eso se olvidó. Quizás lo que provocamos no finalizará como Dios así lo determinó. Pasaron años y estaban a la puerta de la tierra de Canaán. Y nota que Dios le dice a Moisés que subiera al monte para que mirara. ¿Está usted acá? Escucha, para que mirara la tierra que Él les había prometido. Solo para eso le dijo Dios que subiera al monte, para que mirara lo que un día Él le prometió. ¿Está usted acá? Escucha, porque esto sí hay que prestarle atención. Porque 120 años, usted sabe lo que Moisés vivió, 120 años. No solo para liberar al pueblo, para introducirlo en la tierra que Dios les había prometido, para morar en ella, para poseerla. Pero sabes una cosa, aunque vivió 120 años, no pudo entrar. Se tuvo que conformar solo con mirar. Qué triste sería que aquello que Dios un día te prometió, la familia, estamos acá, el ministerio, la empresa, los estudios, no sé cuántas cosas, que de alguna manera algunos ya la hayan visto en sueño, en visión, de alguna manera Dios se lo haya revelado, solo se tengan que conformar con haberlo visto de esta manera, porque hicieron algo que les impidió llegar hasta allá. Si estamos acá, nota que Moisés la miró, pero ¿qué fue lo que sucedió? No entró. Qué triste sería que el Señor nos muestre todo lo hermoso que tiene para nuestras vidas y eso se quede allí, solo en haberlo visto. Porque cuando debimos haber obedecido, porque cuando debimos haber guardado la palabra, porque cuando debimos haber soportado, porque cuando debimos haber perdonado, porque cuando debimos habernos mantenido fieles a Dios en medio de la prueba y de la persecución, no lo hicimos. Dios le dijo que mirara. Qué triste sería que Dios nos diga mañana: mira todo lo que tenía para ti. Mira todo. Sí, mira, esta era la familia que yo tenía para ti. Esta era la casa que yo tenía para ti. Este era el negocio que yo tenía para ti. Estos eran los estudios que yo tenía para tus hijos. Este era el ministerio. A estas naciones era que yo te iba a llevar. Si estamos acá. Pero ahora sabes lo que te va a suceder. Ahora te vas a morir. Y solamente te vas a llevar la imagen de lo que yo quise hacer. Si estamos acá. Porque eso fue lo que pasó con Moisés. Dios le permitió ver para que luego se muriera. Y te estoy hablando de cosas que Dios le ha estado hablando a mi corazón. El primer mensaje estuvo titulado ¿Cómo honras a Dios? ¿Cómo lo estás honrando? Sí, porque algunos lo honran solo de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Y el Señor me formuló ese interrogante, me habló. Sí,
Porque es fácil honrar a Dios de palabra. Es fácil hacerlo para ser visto por los hombres. Pero el Señor quiere que vayamos a un nivel genuino, verdadero, real, sincero, donde el único que nos vea sea Él. Donde los que estén delante de nosotros vean el resultado de lo que ellos no han estado viendo. Sí me hago entender. Que lo que la gente vea sea el resultado y no lo que lo ha estado provocando. Porque lo que lo ha estado provocando lo hemos estado haciendo en un lugar donde ellos no están viendo. El Señor le dijo a Moisés que la mirara y luego ¿qué? Que se muriera. Te voy a decir que eso me estremeció, porque ayer hablando con el Señor, eso me lo dijo. Y yo tuve un sueño hace meses. Digo meses porque hace meses, pero ya lleva años. Ya tiene más de un año. Yo se lo conté a la iglesia. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Que yo me había muerto y aparecí en las nubes. Yo decía que en el cielo, bueno, no en el cielo que habla la Biblia, ese cielo donde está la Nueva Jerusalén. Yo soñé fue con las nubes, que es un cielo, porque no solamente es el cielo que nuestros ojos naturales pueden ver, donde está donde están las nubes, donde están las estrellas, los luceros. Existen otros cielos. La Biblia habla del segundo, del tercero. Es más, se hablan de que son muchos más cielos. Pablo habla de un tercer cielo. Entonces de ahí algunos deducen que es el cielo donde está el Señor. Pero algunos hablan de 7 cielos. Bueno, el tema no son los cielos en esta noche, en esta mañana, perdón. El tema es que el Señor nos está hablando y yo te estoy haciendo mención de un sueño que yo tuve. Y yo tuve ese sueño que yo me había muerto. Me morí. Y yo estaba desesperado allá. Bueno, desesperado en cierto modo, porque yo experimenté la paz de la que se registra en las Escrituras, que se vive cuando se llega al cielo, el lugar de donde nadie quiere salir. La inquietud que había en mí era saber qué había pasado con mi familia, qué había sucedido con ellos. Y yo recuerdo que a mi derecha apareció un joven, no sé, podría ser un ángel del Señor, porque así lo escribe la Biblia, lo registra. Aún el mismo Señor se le apareció a Abraham en forma de humano, pero la Biblia lo llama ángel, unos ángeles. Y ese joven me dijo que él me conocía. Me dijo: yo te conozco a ti, mas tú a mí no me conoces. Y eso me dejó así. Me dijo: yo sé quién eras tú en la tierra. Me dijo: tú te moriste. Y me dijo cómo estaba mi familia. Y de pronto se me permitió tener una visión donde yo miraba como hacia abajo y veía a mi familia dolida porque yo me había muerto. De pronto, cuando yo estoy allí, creo que el joven desapareció, porque en ese instante solo recuerdo que escuché la voz del Señor que me dijo: te quiero mostrar lo que dejaste de vivir. Y me permitió ver un camino largo, muy largo. Y Él me dijo: todo esto lo dejaste de vivir. Y me dijo: y te voy a mostrar lo que viviste. Y me hizo mirar hacia atrás. Y había como una pared, así como está esa pared allí, pero era en blanco. Y me dijo: esto fue lo que tú viviste. Me dijo: lo que viviste no fue nada en comparado con lo que dejaste de vivir. Entonces recuerdo que de ese lugar yo desaparecí. Y de pronto aparecí en otro lugar y me encontré con mi esposa y lloramos, nos abrazamos. Y recuerdo que le decíamos al Señor, nos hacíamos una promesa. Pero eso fue en el sueño. Sí, porque fue en el sueño. Parece que toca vivirlo en la realidad.
Ya, nos hicimos una promesa. Le dije al Señor y a ella que le obedecería. Porque yo en el sueño, yo me había muerto porque yo no obedecía a Dios como Él quería que yo lo obedeciera. Entonces parece que en ese sentido, en el sentido que Dios quiere que lo obedezca, que no es cualquier obediencia, no es la obediencia que los hombres están viendo. Venir a la iglesia a predicar un mensaje como en esta mañana. Hay cosas que Dios nos demanda que muchas veces nos cuesta. Cosas que Dios nos está diciendo que debemos dejar. Cosas a las que Dios nos está mandando y no las estamos haciendo. Y bueno, a mí quizás en ese aspecto Dios sabe por qué razón me morí. Parece que era como muy difícil obedecer al Señor. Y yo prometí obediencia. Eso fue lo que yo prometí. Y fue la condición con la que Dios me permitió volver a la tierra. Me permitió volver a obedecerlo. No me permitió para que yo viniera, escuche bien, a vivir la vida a mi manera. Para que yo viniera a hacer cosas, sí, para agradar a los hombres, para satisfacer los deseos de la carne. Sí, una vida de vanidad, una vida de las cosas de esta vida. No, Él me permitió para que yo viviera la vida que a Él le agrada en todo. Y anoche yo estaba hablando con el Señor. Estoy hablando. Y el Señor me estaba hablando. Me habló. O sea, qué triste sería que suceda que el Señor me permita solo ver, mas no vivir lo que Él quiere para mí. Lo mismo en esta mañana te lo dice el Señor a ti. El Señor le permitió ver a Moisés. Le permitió ver la tierra. Pero después que la vio, ¿sabe lo que sucedió? Moisés se murió. Qué triste sería que Dios vea en qué se convertirán tus hijos, ¿verdad? Y tú no puedas estar allí para gozarte con ellos. Es triste, ¿no? Yo me gozo y anhelo que mis hijos lleguen a donde Dios los quiera llevar y haga con ellos lo que el Señor quiera hacer. Pero quisiera estar allí también y gozarme con ellos. Eso es lo que yo anhelo. Pero si yo no obedezco, yo sé que me voy a morir, como se murió Moisés. Si se murió Moisés, ¿quién soy yo para no morirme? Estamos acá. Te lo digo, si se murió Moisés, ¿quién soy yo para no morirme? Y eso debe hablarle a tu vida en esta mañana. Eso debe hablarle a tu vida en esta mañana. ¿Quién eres tú para no morirte? Se murió Moisés, no dice que se murió de viejo. No dice que se murió de cáncer. Estamos acá. Sí, no dice que tenía problemas de diabetes. Para que usted me entienda. No dice que murió, sí, con problemas en los huesos, de osteoporosis o de artritis. No dice que... No. Subió a la montaña, miró la tierra y el Señor le quitó el espíritu. Sí. Exhaló. Y después el Señor, bueno, escondió su cuerpo. Usted lo puede leer allá en la carta de Judas. El Señor escondió su cuerpo para que el pueblo después no lo fuese a tomar y fuese a hacer de él un ídolo. En fin. El caso fue que Moisés vio. Él miró, pero no entró. Oye, pero todo tiene una explicación. Al hombre lo hicieron coger rabia. Ya, sí me hago acá. Al hombre lo hicieron coger rabia. Y el hombre no supo lidiar. Entonces a veces uno cree que hay cosas que no pueden traer consecuencias. ¿Cuántas rabias no cogemos nosotros? Vea, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y yo no sé qué le pasó en ese momento. Qué vaina, ¿no? Dios mío. Moisés era el hombre más manso de la tierra.
Entonces a veces no, a veces tenemos, como dice la Escritura, que tener cuidado, porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mira y que no caiga. Y a veces somos insistentes en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Mire, todos los que estamos acá, esto es para todos. Déjese de ser el causante de que otro pierda la bendición por culpa de usted. Y usted también sea de los que se cuidan de aquellos que están siendo provocadores de que usted pierda la bendición. De ambas cosas hay que tener cuidado. De no ser el causante y de que no te causen. De ambas cosas hay que tener cuidado. Porque o te puedes convertir en una cosa o te puedes convertir en la otra. Te puedes convertir en el que haga que otro pierda la bendición, o puedes convertirte en el que permitió que otro le hiciera perder la bendición. Por eso es que hay que tener cuidado. Moisés se le escapó. Me da cosa con Moisés, pero me dejó el ejemplo. Y tengo que darle gracias a Dios por el ejemplo de Moisés, porque si no tuviéramos el ejemplo de Moisés, vea, creyéramos que sea como sea, igual Dios va a cumplir lo que me prometió. Espérate ahí. Espérate un momento. Sí. Y el Señor me decía, te lo tengo que decir, porque Él me habló anoche. Me habló de la familia, me habló del ministerio, me habló del templo. Mira, yo he tenido pocas visiones porque a mí no me gusta estar inventando. Si Dios no me ha dicho, no me ha dicho. Si Dios no me ha mostrado, no me ha mostrado. Y anoche tuve una pequeña, no te puedo decir, tuve una pequeña visión, así, algo como muy sutil, ligero. Fue como un vislumbre. Y sé que tiene que ver con el templo. Sé que tiene que ver con el templo. Pero era cuando Dios me estaba hablando esto. O sea, qué triste sería que yo tenga solo la visión de esa construcción, de ese templo, pero que no pueda entrar en él. Que en él no pueda adorar, que en él no pueda alabar, que en él no pueda servirle a Dios. Sería triste, ¿no? Bueno, a Moisés le pasó. Moisés miró la tierra. Dice la Escritura que miró hasta Jericó, porque él no la había visto. La habían visto los espías que él había enviado. Mira, Moisés vio la tierra. Lo que conocía de ella era lo que Dios le había hablado. Luego, los frutos que habían traído los 2 espías que habían estado recorriéndola. Pero ahora él la estaba viendo. Si estamos acá, ahora estaba delante de él. Ahora él estaba corroborando todo lo que un día Dios le había dicho, lo que Dios un día había hablado. Qué triste sea que hoy comiences a ver en la vida de otros todo lo que Dios ha estado diciendo en este lugar, lo que Dios ha prometido a este ministerio, pero que tú solamente lo veas que en otro está sucediendo, pero que contigo no esté pasando. Si estamos acá, sería triste. Triste en el sentido de que contigo no esté sucediendo, pero gloria a Dios por aquellos con los que sí esté pasando. Dios no quiere que eso sea lo que suceda contigo. Si estamos acá, qué triste sería. Amén. Sería triste que con una palabra como la que Dios nos está hablando, todavía hay gente que está en otro mundo. Sería triste, ¿no? Que otros estén
fuera de este lugar. Moisés la vio, pero no pudo entrar. Se murió y no entró. Aquellos que están anhelando una esposa, que Dios se la muestre en sueño, que se la muestre en visión, o se la ponga delante de ellos y le diga: mira, esta era la que tenía para ti, hijo mío. O aquellas que están esperando el esposo, estamos acá, y Dios se lo muestre y le diga: mira, este era el esposo que yo tenía para ti, hija mía. Aquellos que están esperando graduarse de su profesión y Dios les pueda mostrar: mira, en esto te convertirías, pero al final no lo puedan. Porque no fueron cuidadosos, no tuvieron cuidado. Amén. Moisés no pudo entrar. No entró. Duele decirlo, pero no entró. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1 y 2, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si no le parece igual a la Biblia que usted tiene, es porque este es otro lenguaje, pero es lo mismo. Dice: Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Amén. En la traducción Reina Valera 1960 dice: tú lo verás, mas no comerás. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Samaria? Samaria había sido sitiada. El rey de Siria había venido contra ella. Y Joram, el rey de Israel, había decidido quitarle la cabeza al profeta Eliseo, porque le atribuía a Eliseo lo que estaba sucediendo. Y no era exactamente contra Eliseo, porque en el capítulo anterior usted podrá notar que Eliseo había librado a Joram de que el rey de Siria lo emboscara. Y cuando el rey de Siria lo supo, lo envió a buscar, pero no tuvo éxito. Nota que por Eliseo el rey Joram había sido librado del rey de Siria. Y ahora que los sirios habían venido nuevamente contra Israel y la habían sitiado, en lugar de Joram estar agradecido con Eliseo porque en una oportunidad lo había librado, ahora se había levantado contra él, porque así hay gente. Dios te usa para bendición de ellos, pero cuando no entienden lo que está pasando, entonces se levantan contra ti y tú sin saberlo. Cuando el rey decide quitarle la cabeza a Eliseo, entonces Eliseo tiene de parte de Dios palabra para el rey y para todo el pueblo, que al día siguiente habría alimento en Israel. Pero cuando un príncipe, dice la escritura, sobre el cual se apoyaba el rey de Israel,
escuchó lo que dijo Eliseo, dijo: esto no es posible ni que Dios abra los cielos. No lo creyó. No creyó lo que Dios a través de Eliseo estaba diciendo. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? ¿Sabes una cosa? Tú lo verás. Tú lo vas a ver, mas no vas a comer. Tú vas a ver la abundancia, tú vas a ver la bendición. Tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Pero lo que Dios haga a ti no te va a alcanzar, a ti no te va a tocar. Qué triste, ¿no? Qué triste. Porque cuando Dios está hablando, muchos están llevándole la contraria a Dios. Y hay gente que es insistente y hay gente que no le gusta ver las cosas a la manera de Dios. Es como ellos dicen. Es como ellos dicen, es a la manera de ellos. Tuvimos un bonito encuentro de parejas el día miércoles acá. Yo, más que bonito, diría bendecido, diría ungido. Pero creo que como toda bendición, o levanta, sí, el malestar del enemigo, antes o después. Pero de alguna manera el enemigo no se va a quedar quieto. Pero yo digo que de algún modo las cosas suceden para revelar lo que hay en el corazón. Porque si Eliseo no dice lo que dijo, no se hubiese revelado lo que había en el corazón del príncipe. Si estamos acá, a veces no queremos aceptar, pero solo, escúchame bien, cuando somos expuestos a la necesidad y recibimos palabra de Dios, es que se va a revelar lo que realmente tenemos en el corazón. Porque la necesidad ha llegado al punto que a muchos le ha hecho endurecer el corazón. Y a muchos les cuesta reconocer que se han equivocado. Como hombre y como mujer de Dios, usted tiene que examinar cómo está su rol, cómo está, sí, su función dentro de cada lugar donde a usted le compete estar. No sé si me hago entender. Como hijo, si eres hijo. Como padre, si eres padre. Como hermano, si eres hermano. Como siervo del Señor. Como instrumento de Dios. Donde quiera que vaya, es importante examinar cómo está nuestro rol. Si estamos viviendo o no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Tengo que reconocerlo. Para no morirme físicamente, el Señor me está diciendo: tienes que morirte espiritualmente. Sí. Tienes que morir a ese viejo hombre que está bien alzadito. Sí, para que me entienda. ¿Para qué te voy a decir que no? Tienes que hacerlo morir, porque te veo que está bien alzadito. Y yo no sé cuántos acá, gloria a Dios, pero te lo digo por mí. Sí, está bien alzadito. Sí, está bien respondoncito. Está bien, sí, que con nada se está incomodando y se está irritando y se está molestando. Y yo no sé si, porque Dios no me lo ha dicho a mí, Pablo le lloró 3 veces y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo le he llorado, pero todavía no me ha dicho. Si me dijera como le dijo a Pablo, yo dijera: bueno, gracias, Señor. Pero yo lo que siento es que tengo que seguirle dando. Sí, porque ¿para qué vamos a negar las cosas? El problema, como veíamos en el primer servicio, es que la iglesia está llena de gente hipócrita. La Biblia nos muestra que en el ministerio del Señor, lo que más atacó él y el pecado que más confrontó fue la hipocresía. Sí, ustedes lo pudieron ver.
Cuando habló del ayuno, cuando habló de la oración, cuando habló de la limosna, ¿cómo lo hizo? Refiriéndose a los que lo practicaban, lo hacían en una forma hipócrita para ser visto por los hombres. Y así lastimosamente hay mucha gente en el ministerio y gente sirviendo con hipocresía. Y con hipocresía lo que se le hace es daño al pueblo, porque eso es lo que finalmente se ministra. Y como pastor tengo que cuidarme de esto, porque entonces veo en mis hijos espirituales algunas cosas que no deberían estar, pero resulta que el responsable directo soy yo, porque yo se las estoy ministrando. Sí, ¿para qué vamos a engañarnos? A veces nos cuesta reconocer las cosas, pero qué bonito es cuando las reconocemos. El Señor no manda que huyamos del trono de la gracia, es todo lo contrario. Dice que debemos acercarnos confiadamente. Y es allí donde hallaremos socorro para nuestras almas. Amén. Así que, como vemos acá, este príncipe, escucha, un príncipe, un líder, alguien que estaba cercano al rey, ¿qué era lo que tenía en su corazón? Incredulidad. Porque la necesidad, el tiempo que llevaban de estar encerrados y de estar viviendo el padecimiento que había producido el sitio, el encierro, había hecho que no creyera en la palabra que Dios estaba hablando. Entonces Dios dijo: te voy a demostrar que lo que yo he dicho se cumplirá. Pero antes de que se cumpla, yo voy a dejar que tú lo veas, que no comas y te mueras. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que si Dios está hablando, por no creer, por no obedecer, Él decida dejarnos ver el cumplimiento de lo que dijo para luego morirnos, porque no creímos. ¿Sí me hago entender? Tú lo verás, mas no comerás. Yo no quiero ver eso. Estamos esperando un avivamiento. Y no es solo en este lugar. Estamos creyendo que vendrá un avivamiento. Todo lo que está sucediendo, no solamente en Colombia. Por Colombia hay que estar orando, ¿oyeron? Déjese de estar tomando partido político y dándole la razón al uno y al otro. Entienda que hay un conflicto en el mundo espiritual. Hay gente que están tan ciegos que no ven lo espiritual. Están viendo todo lo que les están prometiendo y están creyendo y creyendo y creyendo en el hombre. Tienes que mirar más allá. La Biblia dice que cuando el hombre diga paz, entonces vendrá guerra. Y hace un tiempo se nos habló de la paz y mira cómo están las cosas. Y después se nos habló del cambio y mira cómo están las cosas. Ahora no sabemos para el próximo de qué se vaya a hablar. Y así sucesivamente. Y la gente esperanzada en el hombre, pero no colocan su confianza en el Señor. Mira lo que está sucediendo con Israel. El reloj profético de Dios es Israel. Israel está en guerra. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar. Entender lo que en el mundo espiritual está pasando. Pero muchos esto lo están ignorando. Pero todo esto, déjeme decirle que aunque esté aconteciendo, todo esto es lo que de alguna manera hará que se produzca aquel avivamiento que tanto hemos estado esperando. Porque es entonces cuando muchos van a volver su corazón a Dios.
cuando muchos entonces van a comenzar a orar como no estaban orando, a buscar a Dios como no lo estaban buscando, a obedecer a Dios como no lo estaban obedeciendo. Y eso le dará lugar al derramamiento del Espíritu Santo en una forma como nunca antes lo habíamos vivido. Qué triste sería que eso comience a suceder y muchos solo lo veamos, pero no hagamos parte de él. Si me hago entender que el Espíritu Santo se derramó por aquí, se derramó por allá, se derramó por acá, y nosotros solo seamos espectadores de lo que está pasando. Estamos llamados a ser parte, pero cuando no creemos, estaremos condenados solo a mirar. Tú lo verás, mas no qué, mas no comerás. Ustedes conocen la historia. El Señor provocó que los sirios huyeran. 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad salieron hacia allá sin saber lo que había pasado. Dijeron: estamos muertos aquí o allá, estamos muertos. Vamos a arriesgarnos. Da lo mismo morir aquí o morir allá. Estamos acá. Sí, porque eso fue lo que ellos fueron a hacer. Ellos fueron a morir. Pero resulta que su acto aparente de cobardía era un acto de valentía. Ellos no fueron a morir, fueron de parte de Dios, mandados por el Señor. Encontraron provisión, tomaron para ellos, hasta que se sintieron redarguidos. Vinieron y avisaron. Y entonces el rey mandó a mirar, y efectivamente el pueblo salió y comenzó a recoger aquel gran botín. Y todo lo que aquel gran ejército tenía ahora era del pueblo de Israel. Y se estaba cumpliendo la palabra de la que habló Eliseo. Y aquel príncipe lo colocaron a la puerta de la ciudad. Y cuando el pueblo corría hacia la provisión, hacia la bendición, entonces dice la escritura que pasaron por encima de él. Murió, lo mataron. Él vio, mas no comió. Iglesia, no estamos jugando. No cometamos ese error. Pero en la Biblia encontramos un ejemplo que es el que debemos seguir. Dice Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a ¿qué? A aborrecerle más todavía. Amén. Observa lo que sucedió con José. Tuvo sueños, visiones. A Dios le plació mostrarle lo que quería hacer con él, lo que tenía para él. A Dios le plació. Pero resulta que, sabiendo José lo que Dios tenía para él y permitiendo cosas que nunca se imaginó, José no tomó aquello como muchas veces nosotros solemos hacer. Pase lo que pase, igual Dios va a cumplir lo que me prometió. Un momento, ya vemos ejemplos de las escrituras. No pasó con Moisés, no pasó con aquel príncipe. No siempre suele pasar como muchas veces creemos, como muchas veces pensamos. Que porque Dios me lo prometió, que porque Dios me lo profetizó, que porque vino un africano, un norteamericano, un europeo. Estamos acá. Sí. Y me impuso las manos y me dijo: te veo en las naciones, te veo predicando por aquí, por allá. Sí, te veo bendecido, te veo prosperado, te veo con casa, te veo con mansión, te veo con carro. No, José soñó y entonces lo comenzaron a aborrecer. Y entonces lo vendieron. Estamos acá. Pero antes de venderlo le quitaron la túnica. Sí, porque muchas veces para hacerte pasar por lo que no eres, te van a desnudar,
te van a quitar aquello que te da identidad. Sí, para que no te reconozca la gente con la que de ti están hablando, te quitan el vestido que te identifica como lo que realmente eres. Porque José no era cualquiera, era un príncipe. Y entonces te tienen que pasar por lo peor. Cuando lo vieron los ismaelitas, no lo vieron como lo que era. Aún siendo un pariente lejano, lo desconocieron. No entendieron. ¿Sabes qué? Lo vendieron como esclavo. Y con todo aquello, José seguía amando a sus hermanos. Seguía guardando su corazón. Llegó a Egipto en calidad de esclavo en casa de Potifar. Y usted sabe lo que sucedió. La esposa de Potifar se endemonió. Sí, se le metió el diablo. Porque esa mujer, todo el tiempo viendo a ese muchacho, nunca le había llamado la atención. Pero en cualquier momento dejó de verlo como lo que lo veía. Y ahora lo veía. Si estamos acá, dirían por allí. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Le llamó la atención y comenzó a ¿qué? A acosarlo. José no se acostó con ella. Fue acusado de algo que no cometió. Y llegó a la cárcel. Y en la cárcel no se quejó. No deshonró a Dios. Sino que por el contrario, se mantuvo fiel a Dios. Y Dios estuvo con él. Nosotros leemos solo lo que dice Génesis, pero cuando usted lee el Salmo 105, usted se dará cuenta de los detalles que se da de José en la cárcel. Dice que le colocaron grillos, lo encadenaron. Eso no fue el mismo día que llegó y enseguida Dios lo puso en gracia delante del jefe de la cárcel. Y enseguida lo puso a administrar. No. Esos fueron meses de prueba en la cárcel. Usted se lee el Salmo 105 y se va a dar cuenta que el hombre estuvo encadenado. No es como muchos lo suelen mostrar. Sí, porque usted lo ve en las caricaturas y usted hasta le da ganas de llegar a esa cárcel donde estaba José. Pero usted lo ve en la Biblia y dice, wow, pero acá yo veo una cosa que yo no la había visto. Y ahí José se mantuvo fiel. Hasta que Dios, ¿qué? Permitió que soñaran los que estaban allí, el copero, el panadero, los sueños se le cumplieran y el copero se olvidó. Ya eso lo vimos un día acá que el Señor nos estuvo hablando. Los que no estuvieron, no se lo escuchen porque no se grabó, porque ese día no hubo luz. Así que no te puedo decir que lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero sabes una cosa, José, con todo lo que le estaba pasando, se mantenía alineado con Dios. Llegó el día en que Faraón soñó y no hubo quien interpretara. Entonces mandaron a buscar a José. José interpretó y lo mandaron a ocupar el lugar que un día Dios en sueño le había ¿qué? Revelado. José se pudo haber muerto sin haber visto cumplido lo que un día Dios le mostró. Pero ¿sabes por qué no se murió? Porque toda la prueba que le tocó vivir, él la superó. ¿Por qué no cogemos esos ejemplos, hombre? Ese es el ejemplo que yo tengo que seguir. Ya, para que tú me entiendas. Es de José. Háganme lo que me hagan, yo tengo que seguir como si nada me hubiesen hecho. Sí, pero seguimos son los ejemplos que no tenemos que seguir. Qué bendito problema. Seguimos el de Moisés, que se enojó. Seguimos el del príncipe que no creyó. Pero ¿por qué no seguimos el de José? Si a José no le pasó, mira, si tú miras a Moisés, oye, lo de Moisés, más palpable, ¿para dónde? Más palpable su relación con Dios. El príncipe que había visto cómo a través de Eliseo, Israel, Samaria, la ciudad de Samaria había sido guardada.
Y José lo que tenía era los recuerdos de los sueños que había tenido cuando tenía por allá entre 13 y 15 años. Por allá. Eso era lo que él tenía, los recuerdos. Pero esos recuerdos los mantenía ¿qué? Allí, vivo, y se mantenía seguro, confiado. ¿Sabes una cosa? Cuando sus hermanos vinieron, presta la atención a esto. Cuando sus hermanos vinieron a comprar alimento a Egipto y José se le dio a conocer, ellos temieron y ellos creyeron que José les iba a hacer daño, pero ellos no entendían que José no tenía ese corazón. Y él les pudo decir que todo lo que había pasado había sido permitido por Dios. Si estamos acá, a veces no entendemos que todas esas situaciones difíciles que tenemos delante de nosotros es Dios quien las está permitiendo. Y yo, Dios mío, pero qué cosa conmigo. Sí, porque tengo que hablarte de mí, que no quiero entender que hay cosas que Dios las está permitiendo. Es para que yo haga morir esas cosas que no están bien delante de Él. Sí me estoy haciendo entender. José lo miró, pero sí que sí lo logró. José en sueño vio lo que Dios tenía para él y lo conquistó. José se convirtió en el gobernador de Egipto, como un día Dios se lo mostró. Tú decides en esta mañana en qué te conviertes. Si en el que mira para no entrar o en el que mira para conquistar. José lo vio y lo conquistó. Se convirtió en el gobernador. Reinó como Dios se lo mostró. Sí, los manojos que él había visto que se inclinaban delante de él, los de sus hermanos se vinieron a inclinar delante de él. Las estrellas, el sol y la luna, como Dios se lo mostró, así mismo se cumplió. No cometas el error que cometió Moisés. No cometas el error que cometió aquel príncipe. Toma el buen ejemplo y entonces tendrás lo que Dios te prometió. Dale el aplauso al Señor.